están? Bienvenidos. Temas económicos a esta hora. ¿Cómo empezó el año? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo andamos? Empecemos a reflejar lo que pasa en nuestros pueblos. Titulares a esta hora. El primero tiene que ver con lo que ocurrió en la jornada de ayer en Brasil. Hoy vamos a conocer las expectativas de los ciudadanos tras la asunción del hoy ya presidente Jair Bolsonaro. Qatar dejó la OPEP tal como lo anunció el año pasado. Y hoy en nuestro expediente económico abordaremos desigualdad de género. Este martes, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, llegó a Lima proveniente de Brasil. El mandatario adelantó su regreso al país tras cuestionar la decisión del fiscal Pedro Chávarri de remover a fiscales que estaban a cargo de una investigación de corrupción por el caso Lavallato. El jefe de Estado peruano ofreció una rueda de prensa donde informó que se reunirá con sus ministros definiendo algunas medidas a tomar ante la acción de Chávarri, porque el fiscal retiró justamente a José Pérez y Rafael Vela de esta investigación de Lavallato, diciendo que el dúo no respetó la autoridad y las jerarquías en el Ministerio Público peruano. Los investigadores se habían encargado de ayudar a liderar un equipo especial que buscaron multas de alrededor de 180 millones de compañías de locales, políticos y empresarios por participar en esquemas de sobornos que involucran proyectos de construcción de Odebrecht en Perú. El fiscal de la Nación solo logra dañar profundamente los intereses del Perú, causando la indignación de la ciudadanía, la misma que comparto. Queremos sanciones ejemplares para aquellos que le hayan jugado mal al país. Basta de impunidad. Por ello, en el uso de mis atribuciones establecidas en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, el día de hoy, en sesión de Consejo de Ministros extraordinario, se aprobó el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público. Exhorto al Congreso a tratarlo con el carácter de urgencia que el caso requiere, para no tener que llegar a una cuestión de confianza, ya que la lucha contra la corrupción representa el eje número 1 de la política general de gobierno. El pueblo de Perú también estuvo presente, marchó protestando, denunciando el despido del fiscal general y apoyando al presidente Vizcarra, quien calificó este hecho como profundamente perjudicial. Los que estamos aquí estamos hartos de la corrupción, por eso hemos venido sacrificando nuestro día de descanso, un día festivo, un día que podríamos estar con nuestra familia fuera. Hemos venido porque estamos indignados y no queremos más corrupción en este país. Declaro proclamado como presidente y vicepresidente de Brasil el señor Jair Messias Bolsonaro y el señor Antônio Hamilton Martínez Mourão. Llamo a cada uno de los congresistas para que me ayuden a restaurar y redirigir a nuestro país, a liberarlo de la corrupción, el crimen, la irresponsabilidad económica y la sumisión ideológica. Tenemos ante nosotros una oportunidad única para reconstruir nuestro país y rescatar al país. Esperamos a nuestros compatriotas. Estoy seguro de que enfrentaremos enormes desafíos, pero si tenemos la sabiduría de escuchar la voz de la gente, lograremos nuestras metas. Allí el momento justamente de la asunción del presidente Bolsonaro con su discurso inaugural. Hay que decir además que ese discurso estuvo marcado justamente por premisas políticas, se esperaba que fuera mucho más moderado. Esto no fue así, por lo tanto, no quedan dudas sobre el alineamiento de Brasil con Washington, que ayer se instaló precisamente también en el discurso, en las repercusiones en redes sociales. Bolsonaro fue electo en segunda vuelta en octubre pasado con 55% de los votos. Ahora vamos a nombrarles algunos de los espacios claves y sus flamantes funcionarios en el Banco Central,
Por ejemplo, estará ubicado Roberto Campos Neto, un economista que estudió en la Escuela de Chicago y hasta noviembre de 2018, ocupaba un puesto en la junta directiva de la filial en Brasil del Santander, del Banco Santander. En economía, quien va a llevar las riendas es Paulo Guedes, hemos hablado antes de él aquí en este espacio, economista también, alineado completamente con las ideas neoliberales de Milton Friedman, formado en la Escuela de Chicago. No es de extrañar entonces que ejecute su plan basado en privatizaciones, descentralización y más ajustes fiscales. En el Ministerio de Agricultura, esto genera muchísima polémica, hoy habla todo Brasil y el mundo. En ese ministerio, Brasil, país de los terratenientes, de los amos del agrotóxico, fue designada Teresa Cristina Correa, que es una diputada del Partido Demócratas, que presidía un grupo suprapartidario que defiende los intereses de esos terratenientes en la Cámara Baja. A esta señora, a quien en Brasil llaman la musa del veneno, se le entregó, imagínense qué tarea, la demarcación de tierras indígenas. Con lo cual, la B de Bolsonaro en Brasil hoy genera noticias no solo políticas, sino también económicas. En redes sociales, de hecho, es uno de los temas que más convoca. Esos desafíos solo se resolverán mediante un acuerdo nacional real entre la sociedad y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en la búsqueda de nuevas formas para el nuevo Brasil. Abrir nuestro mercado para el comercio internacional, promoviendo la competencia, la productividad y la eficiencia sin el punto de vista ideológico. En este proceso de recuperación del crecimiento del sector agrícola, mantendremos un papel importante en perfecta armonía con la preservación del ambiente. Si bien hoy mismo el presidente Bolsonaro en su primer decreto aumentó el salario mínimo un 4,61%, en una encuesta 65% de los ciudadanos espera que resuelva temas en aspectos fundamentales como educación, como atención médica, seguridad y también lucha contra la corrupción. Espero que pueda aportar algunas ideas sobre el orden público, porque los problemas de seguridad son muy graves en Brasil, también lo es la economía. Espero que pueda reducir o incluso eliminar la corrupción. Es lo más importante. Esperamos un Brasil completamente nuevo. Tal como lo había anunciado en diciembre pasado, el ministro, en este caso, ya anunció, el ministro de Estado para Asuntos Petroleros de Qatar, anunció la salida del país justamente de este organismo. Hay múltiples situaciones políticas que se dan en Qatar, pero una de ellas también tiene que ver con un cambio. ¿Por qué? Porque no solo el precio del petróleo le afecta, sino también la diatriba política en la cual está inmerso. Así que vamos a pasar también a revisar esta decisión, que sin duda no solo en el mercado petrolero va a impactar, no tanto, insisto, por el volumen de operaciones que maneja dentro de la OPEP, sino por lo que implica la decisión política de salirse. Habló Saad bin Sherida Al-Kahabi, es el ministro del sector para Qatar. Puso fin con su decisión el país de salirse después de 60 años de membresía en el cártel petrolero. Ponemos el balancín. A ver, vamos a empezar a mostrar. Brent cotizando 53,02 céntimos, en este caso, en dólares, siempre la cotización y siempre por barril. Además, la cesta de Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP en este caso, registró un descenso, está cotizando en 56,49. Les estoy dando datos completamente actualizados. Recuerden también que PDVSA está cotizando en yuanes, 329,76. Allí un poco de ese paneo. A la vuelta vamos a tratar otros temas. Vamos a ir a una pausa en este momento, dejando ya los temas energéticos, y a la vuelta vamos a hablar de otra cuestión que hasta ahora también está generando información. Y me refiero a este momento fundacional para la Comunidad Europea. El momento en el cual hace 20 años se fundaba, comenzaba a trabajar como tal, el euro, como moneda única justamente para la zona europea. Ya le cuento más, estamos de conmemoraciones también, empezando este año acá en nuestro programa.
Vamos a hablar del euro, se lo prometí. Moneda común europea celebrando este 1 de enero su 20º aniversario. O sea que arrancó en el 99, hoy es la segunda moneda más usada a escala global después del dólar estadounidense y allí está una de las luchas justamente de aquí a 5 años. Imponer esta moneda, que tierra adentro ha sido complicado todo ese proceso. Los primeros países en usarla fueron Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. En el 2001 se incorporó a la zona del euro Grecia. Más tarde 7 países como Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Malta. Les diría que son los países más relegados, han tenido grandes problemas y los tienen de hecho en sus economías, ni hablar de Chipre. Grecia en la cabeza ya lo conocemos, pero Chipre también los padece. Actualmente es la moneda de 340 millones de personas que viven en 19 estados que hacen parte de la Unión Europea. De acuerdo al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el euro se ha convertido en símbolo de unidad, soberanía y estabilidad. Ha aportado a los ciudadanos de la zona prosperidad y protección y, según él, hay que garantizar que lo siga haciendo. Por eso, dice, trabajan sin descanso para completar unión económica y monetaria y para dar aún mayor relieve internacional al euro. Los ciudadanos tienen una visión completamente distinta porque han tenido que dejar las monedas en sus países de origen para aliarse en este sistema. Y eso les ha ocasionado costos graves. Expertos de varios países dijeron hoy que están profundamente impresionados por un discurso que se dio en Año Nuevo. Ocurrió en China, el discurso de Xi Jinping, especialmente por los logros reflejados por el mandatario, logros en varios campos, y por la contribución de China a la paz mundial y al desarrollo. También hay que decir que el presidente Xi Jinping mencionó algunos de los principales retos y objetivos y de los eventos que se vienen para este año. Así que hay que estar preparados para lo que pasó. Pero recuerden que los chinos siempre, por idiosincrasia, juntan la experiencia del pasado también para reflejarlas. Así que este hombre ha hablado, por ejemplo, de la experiencia de la conferencia anual que ha dejado el foro Boao para Asia, de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la cumbre del foro de Beijing sobre cooperación China-África. A manera rápida les presentamos una parte de sus declaraciones, pero da como un sentido general a todo lo que pasa hoy en este momento estelar de China. Cuanto más crece China, más aumenta el papel de su país en los asuntos internacionales. Y dicho esto, el país también organiza importantes reuniones internacionales en las que líderes de países de todo el mundo visitan ciudades chinas. Están aprendiendo sobre China. Y lo que es más importante, colaborar con China para enfrentar los desafíos mundiales. China siempre ha estado tomando nuevas medidas de reforma para lograr un mayor progreso y avanzar. El desarrollo del país se debe a todo tipo de planes. Siempre está pensando en el futuro y siempre hace planes de antemano. La construcción de la franja y la ruta en particular promueve la cooperación entre China y los países árabes. Tales proyectos de China cumplen con los temas principales de los tiempos, la paz y el desarrollo, y contribuirán mucho al desarrollo y la prosperidad en todo el mundo. A la vuelta, análisis, desigualdad de género. ¿Tiene impacto en lo económico? Sí, ya les muestro. Durante mucho tiempo hay que decir que la economía ha sido considerada como una ciencia diseñada y ajustada para los hombres. Sí. A medida que pasan los años se van transformando las necesidades ciudadanas y las perspectivas también. Son muchos los cambios que nos van pasando, con lo cual la sociedad tiene en este momento, asiste con mayor frecuencia a significativas mejoras en términos de participación de nosotras. Sin embargo, falta camino por recorrer.
sobre todo si lo pensamos en el ámbito económico. Aquí todavía hay un gran reto, un gran espacio con sus desafíos. El mundo en el que vivimos se caracteriza por sus marcadas desigualdades. Datos de Oxfam aseguran que ningún país está haciendo lo suficiente para reducir las brechas. En 2017, 8 de cada 10 dólares generados en el planeta fueron a parar en las manos del 1% más adinerado de la humanidad, cuya fortuna creció en 762.000 millones de dólares, mientras la mitad de la población más pobre no vio su riqueza crecer en lo más mínimo. Disparidades que incluso alcanzan temas de género. En 1997, en América Latina, el 15,8% de los hombres no tenía ingresos y las mujeres sin ingresos alcanzaban al 47% de la región. Para el año 2016, el porcentaje de hombres se redujo a 12,5% y el de mujeres a 29,7%. Si bien la brecha entre hombres y mujeres que no reciben ingresos se redujo de 31,2% a 17,2%, tanto la brecha como el porcentaje de mujeres que dependen de ingresos ajenos sigue siendo muy alto. Desde un organismo latinoamericano, se llama CELAC, dicen que para comprender la persistencia de estas desigualdades de género en el sistema económico actual es necesario examinar esta relación patriarcado-capitalismo. Y la primera condición necesaria para la acumulación y para el funcionamiento mismo del sistema económico es la reproducción de la fuerza de trabajo. Esto implica el nacimiento, crianza, educación de los niños, cuidado, tareas del hogar, todas estas tareas que permiten que la fuerza de trabajo se encuentre justamente en óptimas condiciones en los mercados. Y son los hogares, allí en ese espacio, no el Estado ni en las empresas, quienes asumen directamente el costo de esto. Asimismo, dentro de los hogares, sin las mujeres, las que hacen la mayoría de estas actividades, hay que tener en cuenta que son actividades no remuneradas, también cambia esta relación. En México, por ejemplo, en 2014 las mujeres dedicaban 54 horas a la semana a labores no remuneradas, principalmente quehaceres domésticos y de cuidado, mientras que los hombres dedicaban cerca de 20 horas. En Costa Rica, en 2011, las mujeres dedicaban cerca de 52 horas semanales a las labores no remuneradas, en tanto que los hombres poco más de 21. En Perú, ellas dedicaban en 2010 cerca de 40 horas semanales a trabajos no remunerados, los hombres cerca de 16 horas, esto según datos de la CEPAL. Mientras ellos dedican más tiempo a los trabajos pagos, ellas son quienes realizan las tareas no remuneradas del hogar, que van desde limpiar o cocinar a cuidar niños y adultos mayores o personas discapacitadas. Tan solo en Argentina, según el INDEC, 9 de cada 10 mujeres hacen tareas domésticas, mientras que solo 6 de cada 10 hombres las realizan. En la Unión Europea, 25% de las mujeres alega que las responsabilidades de cuidados y otras tareas de índole familiar y personal son la razón de su ausencia en la fuerza de trabajo, en comparación con 3% de los hombres. Así como entre hombres y mujeres no hay igualdad, entre las mismas mujeres tampoco. Las rurales, por ejemplo, dedican en promedio más tiempo que las urbanas a los trabajos domésticos. Aunque estas labores son imprescindibles e ineludibles para que la sociedad funcione, suelen ser menos valoradas social y económicamente respecto al trabajo pago. Son invisibilizadas y denigradas por el capitalismo. Ese trabajo doméstico cae en una especie de limbo, tanto para la teoría económica, las políticas públicas y las estadísticas, como para nuestras propias ideas respecto de qué es y qué no es el trabajo. Su valor monetario solo aparece cuando estas tareas son tercerizadas, sea en centros de cuidados, jardines maternales, geriátricos o en un servicio particular, empleadas domésticas, enfermeras o niñeras. Y es que por lo general son consideradas actividades no económicas, no solo en los textos de economía, sino también en el propio sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas, que incluye el Producto Interno Bruto de un país. Muchas veces no es reconocida la mujer como trabajadora y por lo tanto no recibe aportes para la pensión ni obra social. Algunos países han avanzado en reconocer a estas mujeres como jefas de hogar, permitiéndoles el acceso a una jubilación y un ingreso mínimo, pero a nivel regional es mucho lo que falta por avanzar.
Sin embargo, dicen desde la CEPAL que si estas actividades no remuneradas realizadas por la mujer dedicadas casi en su totalidad a quehaceres domésticos y de cuidado fuesen consideradas en las cuentas nacionales, equivaldrían al 18% de la renta nacional en el caso de México, al 11,5% en el caso de Costa Rica y al 14,1% en el caso de Perú. Las mujeres aportan a la economía mundial cerca de $10 billones en trabajos de cuidado no remunerados. La acumulación del capital, característica básica del sistema económico en que vivimos, se alimenta enorme y gratuitamente de este trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar. Datos de la Organización de Naciones Unidas afirman que en el mundo los salarios de las mujeres son en promedio 24% inferiores a los de los hombres, y esto no necesariamente se debe a menores niveles de esfuerzo, dedicación o formación. En América Latina, las mujeres en el área urbana que trabajan a tiempo completo ganan en promedio apenas el 84% respecto a lo que ganan los hombres. En España, las mujeres a partir de los 30 años cobran un 10% menos que los hombres. Pasados los 40, la diferencia sube al 15%. Según el Informe Mundial de Salarios 2018 de la Organización Internacional del Trabajo, el ingreso mensual de una mujer peruana es 21,2% menor que el sueldo de un hombre. Una brecha que también se hace presente si lo trasladamos al tema de la maternidad. Una mujer peruana con hijos recibe un salario con 12,9% menor que otra que no es madre, mientras que el hombre peruano con hijos recibe un sueldo 5,9% más alto que aquellos que no tienen niños. Como confiamos que desde los espacios donde se toman las decisiones esto va a cambiar, o por lo menos ya se está debatiendo, o por lo menos ya se está iniciando la tarea, es que así entonces vamos mostrando en este 2019 también qué le pasa al sector femenino que trabaja y aporta de manera enorme al carrito de crecimiento económico. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos.